Seguimos esta noche en Minuto Uno, la realidad en el momento más grave para el momento de Mauricio Macri en el gobierno. Un gobierno que frente a la crisis política y económica no tiene reacción. Un presidente debilitado por la crisis política que quiso durante el fin de semana cambiar 4 ministros de su gabinete y no encontró reemplazantes para sus ministerios, que aquellos que los amigos del gobierno en los medios anunciaban como posibles reemplazantes, le dijeron que no, y un gobierno que políticamente hace agua con una coalición donde sus principales socios políticos han mendigado cargos como los radicales, a los que le dijeron que no, y Elisa Carrió disparando durante todo el fin de semana a través de furibundos tweets contra el presidente, contra el jefe de gabinete, tratando de salvar a algunas de las personas de su confianza e indicando que no se iban a reinstaurar las retenciones como finalmente ocurrió en el día de hoy. Un gobierno que internamente está demostrando debilidad política, que su propia base de sustentación política, el radicalismo y la coalición cívica, hoy critican por los anuncios que han realizado. Una Carrió que hoy, en el medio de la crisis, no es un dato menor, volvió a denunciar al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Lorenzetti. ¿Saben por qué? Porque el gobierno, algún ministro, esto me lo adelantó el viernes un ministro de los que siguen me dijo, ya no manejamos ni a los jueces. Y el gobierno se empieza a preocupar por la independencia que la entente Bonadío Lorenzetti están representando hoy en los juzgados de Comodoro Pi. Por eso no es menor el dato de la nueva denuncia de Elisa Carrió contra el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Y no sería nada descabellado que en los próximos días se active el pedido de juicio político contra el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, porque en algunos sectores del gobierno lo empiezan a ver como un enemigo a Lorenzetti y como el que está monitorizando, aún en contra del gobierno, la causa de las fotocopias. Porque muchos se preguntan, en esta nueva disposición que Bonadío ha hecho, de ampliar la investigación al 2003 o desde el 2003, la declaración del arrepentido Wagner cuando dice el Club de la Obra Pública se armó en el 2004 y EXA estaba presente, y EXA que en ese momento manejaban Franco Macri y Mauricio Macri. Bonadío, ¿cuánto va a tardar en citar a alguno de los Macris a su despacho? Por eso muchos puertas adentro comienzan a ver con preocupación en este marco de desborde político y económico que tiene el gobierno de Cambiemos y que no pueden controlar la entente Lorenzetti-Bonadío Cámara Federal. Bueno, hoy un clásico, la volvieron a citar a Cristina, ¿no? Sí, bueno, eso ya forma parte de un escenario, de un paisaje en el que ya nadie cree. Cada vez que el gobierno tiene alguna dificultad, cada vez que el dólar se le va un poquito para arriba, la citan a Cristina. Ya a esta altura ni se sabe por qué la citan, pero la citan. Pero yo creo que la tragedia no va por ese lado. Yo creo que lo que se está acelerando es un proceso de deterioro enorme. Las medidas que tomaron no significan nada, más que más ajustes. Incluso lo que tiene que ver con las medidas que adoptaron respecto al tema retenciones, además no es nada. Sí, le va a producir en pesos, digamos, una recaudación que puede ayudar al tema del déficit fiscal, pero una recaudación que además se va a ir licuando en el tiempo, que no va a servir para ponerle un techo al precio de los alimentos, como servirían las retenciones clásicas,
Así que eso va a provocar una situación muy compleja, porque el dólar va a seguir siendo el valor de referencia para las exportaciones de alimentos y por lo tanto también va a ser el valor de referencia para los precios. Con un agravante, que es una novedad. Le están poniendo una tasa de retenciones a la industria del software, es decir, a los servicios. Antes los servicios no estaban gravados. Y si hay algo que se puede escapar fácil, son los servicios. Es decir, la industria del software se te va a cruzar al Uruguay, que tienen tasa cero, y se terminó. Y estás matando una industria que estaba dejando muchos dólares para la Argentina. Si es que no me equivoco, Roberto. Es una industria que le estaba dejando dólares. Bueno, a esa le ponen una tasa, por supuesto se van a cruzar con el buquebús y se van a ir a hacer todo ese trabajo al Uruguay. Que venía creciendo en cuanto a la exportación de servicios. Por eso. Ahora, Fernando, ¿es de 500.000 millones de pesos el ajuste previsto? El ajuste es 500.000 millones de pesos entre lo que va a bajar del Estado y lo que va a cubrir con estos nuevos impuestos. Pero para llegar al déficit cero, claramente son 500.000 millones de pesos lo que tiene que cubrir el gobierno. Hay algo muy interesante. Para el presupuesto del año que viene, tienen previsto que 43% suban los ingresos y 25% los gastos. Ahí está la verdad del ajuste, porque nominalmente uno ve que todo sube y uno no toma dimensión. Por ejemplo, las prestaciones sociales van a subir 37%, ¿te parece una barbaridad? Pero la recaudación 43%, esos 4 o 5 puntos que tenés de diferencia es lo que vas a perder de poder adquisitivo de los planes sociales. En salarios pasa lo mismo, van a subir 33% los salarios y los fondos para las universidades. Va a estar Peña diciéndole duplicamos el presupuesto a las universidades, pero pierden 10 puntos de poder real de compra de esos salarios. Ahora, el gran derrotado siguen siendo los salarios, los jubilados y la asistencia social. Bueno, la variable de ajuste, lo que fue durante 12 años uno de los ejes centrales de la política pública, ha pasado a convertirse con este gobierno en la variable central del ajuste. Y lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo. Mirá, yo creí que no se iban a animar con lo del tema del Ministerio de Trabajo, te lo digo francamente. Y los tipos no paran, y ahora háganse cargo con la carga simbólica que tiene el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo. Estamos hablando, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, 3 ministerios claves, 2 creados en el año 1949, el otro creado por Cristina Fernández de Kirchner. Se cargan 3 ejes fundamentales de una política de cualquier país que quiere ser un país libre, soberano, justo, ¿no? Ahora, Roberto, déficit cero, cuando el gobierno plantea déficit cero, que era un poco lo que Cavallo planteaba en la crisis del 2001, ¿es factible un déficit cero? O en todo caso, ¿a qué costo? No es factible porque el gasto que más va a subir, porque el gobierno habla de la cuestión primaria, ¿no? Ingresos y gastos primarios, y se olvida de los servicios financieros. Con esta devaluación, endeudado en dólares, el Estado que recauda en pesos, sí, va a cada vez tener menor capacidad de pagar. Entonces, no hay posibilidad de un déficit cero, no lo hay esa posibilidad, y menos en una lógica de eliminación de impuestos a los bienes personales. Hay 100.000 millones de dólares en el exterior que no pagaron cuando se fueron, no pagan ahora. Y tampoco, digo, en una lógica de reducción de gasto. Hay un momento, como lo señalaba Carlos, cuando uno habla de reducción de gastos es universidades, es jubilaciones y es provincias. Las provincias son las efectoras de la salud y la educación y por propiedad transitiva a los municipios. Provincias, jubilaciones y universidades es un combo de ajuste que además lo más importante es que es injusto. No hay ninguna razón para que la Argentina esté pasando esto. Ninguna razón. Esto es lo peor. Pero esos ajustes son inviables. Cavallo, ¿qué quiso hacer? Que todo lo que entraba era para pagar la deuda y lo que sobraba después se pagaba en el... Y no duró ni 4 meses esa política. Digo, es inviable esto. Y ustedes marcaban, bueno, lo que pasa, por ejemplo, en el interior y en Santa Fe, ¿no? Como un paradigma del interior en este momento que también está muy golpeado. No hay federalismo. Este gobierno se cargó el federalismo. No hay convocatoria, hay mejores modales en recibir gobernadores, pero diferencia entre los amigos, los menos amigos, los enemigos, pero no hay política concertada. Entonces, lo que nosotros planteamos es
¿qué plan de desarrollo puede tener Argentina si no considera las provincias? ¿Qué plan de desarrollo puede tener este país y qué destino puede tener este país si el ministro de Hacienda no puede plantear cómo vamos a crecer? El déficit cero no es un plan económico. El déficit cero es cobrar más impuestos y reducir el gasto para pagar servicios de la deuda, pero no explican cómo vamos a generar más empleo, no explican cómo vamos a generar más industria. Ese es el drama que vivimos los argentinos y esa es la tragedia de hoy. Hoy, insisto, el presidente Macri nuevamente desaprovechó una oportunidad histórica para tratar de rescatar su gobierno. Esto va directo a chocarnos de frente con una crisis que lamentablemente va a tener muchas consecuencias Y sociales. sin Ministerio de Trabajo, olvidemos, ¿no?, de planes para reactivar el empleo, de ayudar a pequeñas y medianas empresas. Para cuidar el empleo existente, ni hablemos de generar empleo, pero lo que sirvió en algún momento, fíjate vos, en algún momento cuando era la crisis financiera internacional, 2009, llegamos a tener casi 150.000 repros. Y ahora, con el caos productivo, con esta etapa de caída, vos sabés, un hecho histórico. Por primera vez el empleo de comercio es superior al empleo industrial en la Argentina. No había pasado nunca. Y eso no es por crecimiento del de comercio, sino por caída del empleo industrial. Bueno, a pesar de eso, el repro ahora creo que son 4.000 o 5.000 repros. Bueno, gracias Roberto, gracias Carlos Gracias. Leopoldo, gracias diputado, Gustavo. gracias Fernando. Última pausa y enseguida vamos al encuentro de Esloto y Desafío 2018.